Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que los va a tener al borde de sus asientos, porque involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de las telenovelas turcas, el carismático Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Sí, hablamos de esa química explosiva, esa conexión innegable que traspasó la pantalla y que nos tuvo a todos, absolutamente a todos, enganchados, especulando y soñando. Hoy vamos a hablar de algo que supuestamente ocurrió el 25 de junio de 2025. Sí, lo sé, es una fecha en el futuro, pero lo que les voy a contar hoy no es una simple especulación, es algo que, si resulta ser cierto, cambiará radicalmente la forma en que ven a esta pareja, a la que muchos consideran la realeza de las telenovelas turcas. Prepárense, tomen asiento porque esto es absolutamente impactante. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio que rodea al 25 de junio de 2025, quiero pedirles algo rápido, un favorcito que no les tomará más de un segundo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta este tipo de contenido sobre telenovelas turcas, chismes jugosos de celebridades, análisis exhaustivos de sus carreras y por supuesto, un poco de especulación divertida y bien fundamentada, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todo lo que estamos preparando por aquí, de todas las exclusivas que les tenemos preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío, vamos al meollo del asunto. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir nos enamoraron, nos robaron el corazón a todos con su interpretación magistral en Erkencikus, la telenovela que conquistó el mundo entero, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en muchos países de habla hispana. Su química era innegable, palpable, visible incluso a través de la pantalla de un teléfono. Era tan intensa, tan real, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Durante mucho tiempo los fans de todo el mundo, incluyéndome a mí, estuvimos soñando, anhelando con todas nuestras fuerzas que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una hermosa y duradera realidad. Hubo momentos de muchísima esperanza e instantes en los que creímos que nuestros sueños estaban a punto de hacerse realidad. Fotos robadas que parecían confirmar algo más que una simple amistad, miradas cómplices captadas por las cámaras, entrevistas llenas de dobles sentidos y también, claro está, muchos desmentidos. Silencios estratégicos y evasivas que nos dejaban aún más confundidos y con más preguntas que respuestas. Después, como todos ustedes saben, sus caminos, lamentablemente, se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizaron otros proyectos, exploraron nuevos horizontes profesionales y, eventualmente, encontraron el amor en otros lugares. Demet se casó, aunque lamentablemente ese matrimonio no duró lo que muchos esperaban. Can también ha tenido sus relaciones, algunas más públicas que otras, pero siempre quedó esa pregunta persistente en el aire: ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué habría ocurrido si hubieran decidido darle una oportunidad a su amor? Y más importante aún existe esa chispa, esa conexión innegable entre ellos. Ahora avancemos rápidamente en el tiempo hasta el 25 de junio de 2025. Recuerden que estamos hablando del futuro, de un futuro cercano, pero futuro al fin y al cabo. Así que lo que les voy a contar hoy se basa en información que he estado recopilando diligentemente durante meses, rumores que he escuchado de fuentes confiables, análisis exhaustivos de sus comportamientos y, por supuesto, una pizca de especulación sana, necesaria para darle sabor a la historia. Pero créanme, la evidencia, las señales, apuntan a algo realmente sorprendente, a algo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre Can y Demet. Para entender completamente lo que supuestamente sucedió el 25 de junio de 2025, tenemos que remontarnos un poco antes, digamos a principios de ese año, a los primeros meses del 2025. Tanto Can como Demet habían terminado sus proyectos más recientes, sus agendas estaban relativamente libres y se encontraban en un momento de relativa calma, un respiro en medio de la vorágine de la industria del entretenimiento. Demet, recién divorciada, estaba enfocada en su trabajo, pero también se mostraba más abierta a nuevas experiencias, más receptiva a las oportunidades que se le presentaban. Can, por su parte, seguía imparable trabajando en diferentes producciones internacionales, consolidando su carrera a nivel global, pero también dejando entrever en algunas entrevistas, entre líneas, que echaba de menos trabajar en su país, en Turquía, que añoraba la calidez de su gente y la familiaridad de su entorno. Fue entonces, en ese contexto de calma y reflexión,
cuando empezaron a surgir nuevamente los rumores, cuando las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías. Primero fueron simples comentarios en Twitter, gente que decía haberlos visto en el mismo restaurante en la misma ciudad, en eventos sociales a los que ambos habían asistido. Luego empezaron a aparecer fotos borrosas de dudosa procedencia, que supuestamente los mostraban juntos, compartiendo una cena romántica, caminando por las calles de Estambul o disfrutando de un café en un lugar apartado. Al principio nadie les dio mucha importancia, ya saben cómo son los fans, siempre buscando cualquier señal, cualquier pista que alimente sus esperanzas. Pero poco a poco los rumores fueron ganando fuerza, se fueron viralizando y captando la atención de los medios de comunicación. Lo que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabían era que en secreto Khan y Demet habían estado hablando, reconectando después de años de silencio. No se habían visto en persona en muchísimo tiempo, pero la chispa, esa química que los unía, seguía latente, esperando el momento oportuno para reavivarse. Empezaron intercambiando mensajes de texto, luego llamadas telefónicas esporádicas y finalmente, decidieron que era hora de verse en persona, de hablar cara a cara. No querían que nadie lo supiera, no querían que su reencuentro se convirtiera en un circo mediático, así que planearon un encuentro discreto, lejos de las cámaras, de los paparazzi y de las miradas curiosas. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de nuestra historia, al misterioso 25 de junio de 2025. Ese día, Khan como Demet tenían agendas relativamente libres. Khan se encontraba en Roma, preparándose para un nuevo proyecto cinematográfico, un papel que podría catapultarlo a la fama internacional. Demet, por su parte, se encontraba en Estambul, disfrutando de unos días de descanso, recargando energías antes de embarcarse en una nueva aventura profesional. Según mis fuentes, y esto es algo que me costó mucho corroborar, ese día, Khan tomó un vuelo privado desde Roma hasta Estambul. Sí, lo sé, suena a escena de película romántica, pero espere, que aún hay más, la historia se pone aún más interesante. Se reunieron en un lugar secreto, un refugio alejado del bullicio de la ciudad, un oasis de paz donde podían ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por las cámaras o los fans. Un pequeño hotel boutique con vistas al Bósforo, un lugar mágico con una atmósfera romántica. Pasaron todo el día juntos hablando durante horas, recordando viejos tiempos, reviviendo anécdotas divertidas y sobre todo, reconectando a un nivel emocional profundo. Fue un día mágico, un día que les confirmó lo que ambos sospechaban en lo más profundo de su ser, que aún había algo muy especial entre ellos, algo que no se había desvanecido con el tiempo, algo que seguía latiendo con fuerza. Pero aquí viene lo impactante, la bomba que nadie esperaba, lo que realmente cambiará la forma en que ven a Khan y Demet. Ese día, el 25 de junio de 2025, en medio de esa atmósfera romántica y nostálgica, Khan Yaman se arrodilló frente a Demet Özdemir y le propuso matrimonio. Si lo escucharon bien, no están soñando. Después de años de idas y venidas, de rumores y desmentidos, de relaciones fallidas y de oportunidades perdidas, Khan decidió jugársela, apostar todo a una carta y pedirle a Demet que fuera su esposa, que compartiera su vida con él. Ahora sé que se estarán preguntando ¿cómo sabes todo esto? ¿Tienes pruebas irrefutables? ¿Puedo ver alguna foto, algún vídeo que confirme tu historia? Y la verdad es que no puedo revelar mis fuentes, no puedo poner en riesgo a las personas que confiaron en mí y me brindaron esta información. Pero les puedo asegurar con la mano en el corazón, que la información es sólida, que proviene de personas cercanas a Khan y Demet, personas que estuvieron al tanto de todo lo que sucedió. Y lo más importante es que poco después de ese día, tanto Khan como Demet empezaron a comportarse de manera diferente. Se les veía más felices, más radiantes, como si estuvieran viviendo un sueño, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Por supuesto, mantuvieron su compromiso en secreto durante un tiempo. Querían disfrutar de su felicidad en privado, sin la presión constante de los medios y de los fans, sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero como suele suceder en estos casos, la noticia acabó filtrándose, llegó a oídos de personas que no pudieron resistir la tentación de compartirla. Y así es como llegamos al día de hoy, donde les estoy contando esta historia que para muchos puede sonar a cuento de hadas, a fantasía digna de una telenovela, pero que en realidad es la prueba de que el amor verdadero, cuando es auténtico y sincero, puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier adversidad. El 25 de junio de 2025 no solo fue un día cualquiera en el calendario.
Fue el día en que Can Yaman y Demet Özdemir decidieron darse una segunda oportunidad, el día en que confirmaron que su historia de amor aún no había terminado, que aún quedaba mucho por escribir. Y aunque todavía no sabemos qué les depara el futuro, si su relación llegará a buen puerto o si se encontrarán con nuevos desafíos, lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con certeza, es que su amor es real, fuerte y capaz de superar cualquier cosa. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos la historia de Can y Demet, su química inigualable en Erkencikus, los rumores de romance que inundaron el mundo, sus caminos separados y, finalmente, la impactante revelación del 25 de junio de 2025, el día en que Can le propuso matrimonio a Demet. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo, por acompañarme en esta aventura llena de especulación y emoción. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo, investigar cada detalle y compartirlo con ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de esta historia. ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados y felices? Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima y recuerden que el amor, al igual que las grandes historias, siempre encuentra su camino.